Nadie se pone de acuerdo. ¿Escribir textos cortos o textos largos? Y la pregunta del millón es, ¿quién tiene razón? Muy buenas, ¿qué tal estás? Soy Johnny, CEO de contenido para SEO, y en este vídeo te voy a explicar si escribir textos cortos para tu negocio online vale la pena o no. Si te interesa el tema, acompáñame. Es la eterna pregunta y en verdad nadie se pone de acuerdo. ¿Escribir textos cortos o textos largos? ¿Por qué? Porque está claro que en este sentido hay dos bandos bien diferenciados. Uno, los que apoyan los textos cortos porque dicen que no hace falta escribir página informativa porque hay que trabajar la intención de usuario, y los otros dicen que los textos largos se aporta más valor y además se puede añadir más palabras clave. Y la pregunta del millón es, ¿quién tiene razón? Antes de darte una respuesta sobre quién tiene razón, primero tienes que saber que todo depende del contexto, que todo depende del negocio, que todo depende de la sección del cual vas a escribir esos contenidos. Y por supuesto, todo depende de la competencia. Para que lo entiendas mejor, imagínate que tú estás en el sector del marketing online y quieres hacer un artículo de blog de 300 palabras. Seguramente ese blog no va a tener repercusión, ni siquiera se va a posicionar. ¿Por qué? Porque es un sector con mucha competencia y además la gran mayoría de blogs escriben por lo menos como mínimo 500 palabras. Así que si por ejemplo escribes 300, es muy probable que no posiciones. Ahora, también te digo que por ejemplo en una tienda online, concretamente en un producto, si escribes 300 palabras seguramente se va a posicionar. ¿Por qué? Porque tampoco es necesario escribir 1000 palabras o 2000 palabras. Es cierto que hay algunas tiendas online que emplean muchísimas palabras para poder posicionar ese producto en cuestión, pero normalmente con esa cantidad de palabras de 300 será más que suficiente. Y es algo curioso porque en este sentido no hace falta trabajar con tantas palabras clave para que se posicione, a diferencia de un artículo de blog en el sector de marketing online, que seguramente sí que se tendrá que trabajar más el tipo long tail, palabras semánticas, palabras claves principales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso significa que en cualquier página web, por ejemplo en una portada o en una sección específica de esa web, es necesario sí o sí que tenga muchas palabras. La respuesta es no. ¿Y por qué? Porque también depende del nicho del cual estás trabajando. Imagínate que tienes una página web de tatuajes. Seguramente lo que más predomine en ese sentido son las imágenes. ¿Por qué? Porque los usuarios están buscando más que nada imágenes y no contenido escrito. Eso no quiere decir que no tengas que escribir textos, porque si no tampoco se va a posicionar y además correrías el peligro de sufrir de thin content. Pero seguramente con 300 palabras o incluso en algunos casos un poquito menos tampoco pasaría nada. Esto es algo igual como una web específica de imágenes. Salta a la vista la respuesta. Con las imágenes es como mejor vas a posicionar, que tampoco significa que no pongas palabras escritas. Depende del nicho, depende del contexto. Porque en cambio, está claro, si tú lo que quieres es vender un servicio que tú tengas, con imágenes no va a ser suficiente. Vas a tener que emplear copywriting del bueno para poder persuadir al usuario para que al final acabe contratando tu servicio. Sin embargo, aquí ahora mismo hay una duda evidente. Vale, me has puesto unos ejemplos que son bastante sencillos de entender y que a su vez son bastante claros, porque se entiende que una página de tatuajes, una página de imágenes, ahí predominan las imágenes. Pero ¿qué pasaría en otros sectores que quizás no se tenga tan claro si es necesario escribir textos cortos o textos largos? ¿Cómo puedes descubrir qué cantidad más o menos exacta es necesaria para que puedas posicionar en internet? No hay una fórmula infalible para poder descubrir qué cantidad exacta de palabras escribir un contenido en un nicho en concreto, pero sí que hay una alternativa bastante interesante que se llama DinoRank. ¿Y cómo puedes hacer esto a través de DinoRank? Tranquilo, acompáñame que te lo enseño. Muy bien, pues ya estamos en la herramienta DinoRank y es tan sencillo como ir a esta sección de aquí, que es TF, IDF y prominencia, o también conocido como prominencia semántica. Pinchamos aquí. Entonces aquí pongo por ejemplo la palabra comprar zapatos. Pinchamos en analizar y sí, estoy seguro.
Le damos al OK y ahora hay que esperar a que piense la herramienta. Estupendo, aquí lo que nos está diciendo de entrada a la herramienta que la media de palabras por texto es de 820 palabras y que el máximo son de 1715. Ahora, la cuestión es, ¿esto es 100% real? Para comprobarlo es tan sencillo como ir hacia abajo y aquí veremos los competidores, por ejemplo, elmergal.com, Saerenza.es, Zalando.es, etcétera, etcétera. Entonces iremos, por ejemplo, hasta aquí, el Mercal, ¿de acuerdo? Estamos aquí en la web y hay que ver aquí la cantidad de palabras que hay, ¿de acuerdo? Aquí de entrada se ve que hay pocas palabras, ¿de acuerdo? Entonces esto ya es un indicio de que quizás lo que está diciendo DinoRank no es del todo cierto, ¿de acuerdo? Aquí yo calculo que tiene que haber como mucho 200 palabras y ya creo que me estoy pasando, ¿de acuerdo? Entonces iremos a otra. Vamos a ir, por ejemplo, a Saerenza. Aquí si vamos para abajo, aquí hay contenidos. Aquí también hay contenido, pero aquí se ve que no hay mucho tampoco. Vale, iremos a otra. Iremos, por ejemplo, a Zalando. Vale, aquí si vamos para abajo, a ver si nos deja la página, porque a veces es interminable y no se puede ver todo. Vale, aquí en cambio ya hay más palabras, ¿de acuerdo? Para ver más o menos las palabras que hay aquí, lo que haremos será copiar todo esto, iremos a contar palabras, vale, y iremos hasta aquí, pego el texto y pincho en contar palabras. Aquí vemos que hay 753 palabras, que efectivamente está diciendo más o menos lo que está diciendo DinoRank, pero bueno, aún no estamos del todo seguros, así que iremos, por ejemplo, a este de aquí, comprar zapatos online. Vale, a ver, pinchamos aquí y aquí tampoco hay muchas palabras. Aquí calculo que habrá poquísimas. Es también importante tener en cuenta que estas empresas son muy potentes, ¿de acuerdo? Entonces como que tampoco les hará falta mucho trabajar mucho los contenidos porque ya son marcas muy conocidas, ¿de acuerdo? Pero esto es para que te hagas una idea de cómo van los tiros. Vale, ¿ves? Este no tiene ni 300 palabras, ¿de acuerdo? Iremos a otra más, por ejemplo a Esparto. Esta ya, para empezar, es que no tiene ni palabras. Vale, sí, aquí tiene. Vale, pinchamos aquí, copiamos todo este texto, lo copiamos, vamos a esta herramienta, esto lo quitamos, lo pegamos y sale 623 palabras, ¿de acuerdo? Yo creo que ya con esto se puede sacar una conclusión al respecto. Al margen de que aquí hay competidores muy potentes y que seguramente no es del todo real, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo una empresa tan grande como estas que una como puede ser la tuya, ¿de acuerdo? Pero todo oscila más o menos en estas palabras, entre 600, 700, 800. Entonces, quizás, por ejemplo, comprar zapatos sería para una portada. Entonces, seguramente lo ideal sería escribir como mínimo 820 palabras, porque así seguramente estarás trabajando bien la intención de usuario y podrás trabajar las palabras claves adecuadas. Eso sí, también esto es un indicio de que estos textos tienen que ir al final, porque si te das cuenta, en todas estas webs lo que más predomina es la parte visual, ¿no? Que son, en este caso, los zapatos. Como puedes ver, utilizar DinoRank es una forma bastante eficiente para poder saber más o menos si, en este caso, que tú quieres escribir un contenido, tiene que ser texto corto, texto mediano o texto largo. Entonces, con la pregunta del principio de este vídeo de quién tiene razón, si los que apuestan por los textos cortos o los textos largos, pues la verdad, en cierta medida, tienen razón los dos. Porque todo es cuestión de trabajar la intención del usuario y sobre todo de aportar valor. Si con pocas palabras aportas mucho valor,
es más que suficiente. No hace falta escribir página informativa, pero también es verdad que si un texto largo tiene mucha página informativa, no sirve para nada. En pocas palabras, es una puta mierda. Por eso los extremos nunca son buenos, ni tan poco ni tanto mucho, sino que simplemente utilizando la herramienta correcta te va a permitir escribir las palabras adecuadas. Y así, de esta manera, no te tendrás que calentar la cabeza ni tendrás que hacer la prueba error, sino que irás a lo seguro. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, compártelo y suscríbete al canal pinchando en la campanita para no perderte vídeos como este, ¿ok? Así que te veo en el próximo vídeo.